Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y el público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que vamos a realizar el día de hoy. Estamos estudiando todos los días 1 hora de estudio, 1 hora de comunión con Dios, 1 hora que puede significar vida eterna para cada uno de nosotros. Si este mensaje que estudiamos es oportuno para cada uno de nosotros, entonces la bendición de Dios puede descansar sobre cada uno de nosotros. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este mundo en el cual los acontecimientos finales están comenzando a desarrollarse. Necesitamos comprender realmente el plan de salvación en base al nuevo pacto que Dios ha dispuesto para cada ser humano en este mundo. Estamos en el estudio número 429 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo, cuyo objetivo es de que el justo necesita vivir por fe en este tiempo. El justo necesita enfrentar este tiempo de crisis por fe. Y por fe necesitamos desarrollar, hacer crecer el carácter de Cristo. Y por fe este mundo debe recibir este evangelio de salvación completo del pecado que está en el ser humano, que es el yo, el ego, y la salvación también de este mundo de pecado, porque todo lo que nuestros ojos ven, nuestras manos palpan, está contaminado de pecado en este mundo. Necesitamos también la salvación de todas las cosas de este mundo, y a la final necesitamos la salvación de la esclavitud al servicio del mal. Ese es el Evangelio, la buena noticia que estudiamos y que Dios debe tener preparado para nosotros en esta oportunidad, lo que nuestras almas están anhelando, lo que deseamos en este tiempo, más que nunca, conocer realmente cómo es la salvación en Cristo Jesús. Este mensaje de salvación por fe y gracia para nuestro tiempo ha sido presentado en el Congreso de Minneapolis en el año 1888. Este mensaje Dios envió al pueblo adventista por medio de 3 mensajeros: la mensajera del Señor Helena Hardon de White, los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner, quienes presentaron durante el Congreso, que duró desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre. Y ahora la historia nos demuestra de que ese mensaje que fue predicado en ese Congreso de Minneapolis a los líderes adventistas, a más de 90 delegados que vinieron de todo el mundo representando al pueblo adventista, este mensaje los escandalizó y rechazaron este mensaje hasta el día de hoy. Entonces, Dios hoy nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, primeramente,
para que podamos investigar, para que podamos recuperar ese mensaje. Y una vez conociendo el contenido de todo el mensaje, podamos tomar decisiones de aceptar o rechazar. Dios no obliga a los seres humanos. Dios presenta una salvación completa del pecado, una salvación que implica recibir una nueva vida, la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. Por fe y gracia, todo creyente puede recibir la vida de Cristo, el carácter de Cristo, para poder vivir la salvación en la vida de Cristo, para que la vida humana carnal del yo pueda morir cada día. Ese es el objetivo del mensaje que Dios envió en 1888. Y ahora estamos estudiando primeramente la mensajera del Señor Elena White. ¿Cómo presentó ese mensaje? ¿En qué términos? ¿En qué contenido? Hasta aquí hemos estudiado ya 8 estudios. Ahora vamos a estudiar el estudio número 9 que Elena White presentó en el Congreso de Minneapolis el 23 de octubre de 1888 sobre el verdadero trabajo misionero que la Iglesia Adventista debía de realizar. Y como fue rechazado también ese mensaje del trabajo misionero, hoy nosotros necesitamos conocer cuál es el plan de Dios para la Iglesia, cuál es el plan de Dios para cada creyente y cuál es el plan de Dios para los líderes, para los ministros, conforme al plan de salvación. Así como los que reciban la salvación por fe y gracia, cada salvado tendrá un lugar en el cielo, en la nueva tierra, para vivir eternamente. Pero así como Dios tiene preparado un lugar para cada salvado, para cada creyente Dios ha dispuesto un lugar de trabajo en este mundo, una tarea, una misión, un mandato que el creyente debe ocuparse mientras la venida de Cristo aún se retarda. Entonces, hoy vamos a aprender en el contexto de la justificación por la fe cómo la Iglesia debe trabajar, cuál es el trabajo que deben realizar los líderes, los ministros. Pero de antemano queremos recordar lo que hasta aquí hemos estudiado en más de 400 estudios sobre justificación por la fe. Pero ahora estamos viendo cómo se presentó ese mensaje en el Congreso. Para poder tener base, fundamento, y para poder relacionar la misión de la Iglesia con este mensaje número 9 que la hermana White presentó en el Congreso,
vamos a recordar lo siguiente acerca de la Iglesia. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 37, dice: la Iglesia de Cristo en la tierra se organizó con propósitos misioneros, y el Señor desea verla en su totalidad, concibiendo maneras y medios para llevar el mensaje de verdad a los encumbrados, a los humildes, a los ricos y a los pobres. Jesús vino a este mundo porque la misión de la Iglesia había sido distorsionado, había perdido su propósito original. La Iglesia judía, Israel, había perdido el propósito, el objetivo con el cual Dios le había llamado. Entonces, Dios mismo tuvo que venir a este mundo, encarnarse, tomar la naturaleza humana y comenzar de nuevo cómo debe funcionar la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Y aquí tenemos el propósito con el cual estableció la Iglesia. Cristo, dice, organizó la Iglesia con propósitos misioneros, y la totalidad de sus miembros deben dedicarse a llevar ese mensaje de salvación. No dice una parte nomás. En los estudios anteriores hemos leído: muchos piensan que solamente los pastores deben predicar, y para lo cual se debe dar los diezmos. Y algunos líderes en la Iglesia solamente deben predicar, y piensan y creen que la Iglesia entera, los miembros, los feligreses, deben ser solamente meros espectadores. Pero esa forma de ver las cosas, de comprender y enseñar, está totalmente equivocado. Aquí claramente encontramos: Cristo organizó la Iglesia con propósitos misioneros, y la totalidad, dice, de sus miembros deben estar abocados en llevar el mensaje. El siguiente párrafo, Servicio Cristiano, página 20. La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. Su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su Iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Entonces, hoy en día, si una iglesia organizada, un ministerio organizado, un grupo organizado, la corporación adventista organizado, iglesias evangélicas organizadas, iglesias protestantes organizados, la iglesia católica organizado, su misión es anunciar el Evangelio con la totalidad de sus miembros. Pero sabemos también que la Iglesia está conformado por fieles e infieles, trigo y cizaña. Pero no importa eso. Tanto los fieles e infieles deben trabajar activamente todos los días en llevar el Evangelio al mundo. Sea trigo o cizaña, todos deben estar abocados, dice, en el trabajo misionero,
activamente. Y el ejemplo está en la Biblia, en los 4 evangelios. Cuando Jesús llamó a los discípulos, de los 12 discípulos, uno no era trigo, no era un verdadero discípulo. Nos referimos a Judas. Pero no porque Judas nos iba a salvar. Jesús le dijo que no trabaje. O estaba dispensado de trabajar. Debía ser un mero espectador solamente. No, de ninguna manera. Por lo contrario, Jesús, como el verdadero líder, le dio, aparte de que todos los días trabajaba, le dio una responsabilidad mayor que de los demás discípulos. Llevaba la bolsa, era el que manejaba la economía, administraba la economía para cubrir las necesidades de todos, para alimentar, para dar vestido, para sufragar todos los gastos que genere el ministerio de Cristo durante los 3 años y medio. Entonces, todo miembro de la iglesia militante, del pueblo militante, todos deberían trabajar. Pero si la iglesia, el pueblo al cual usted conoce, no trabajan todos, y solamente quizás están trabajando los líderes o los pastores, entonces no es la iglesia de Dios, no es el pueblo de Dios, porque no está cumpliendo su misión. El nombre no vale, lo que vale es la misión que cumple. En el tiempo de Jesús también, la iglesia judía, los líderes de la iglesia judía trataron sobre este asunto con Jesús. Y Jesús, ¿qué les dijo a ellos? Ellos decían: nosotros somos el pueblo de Dios. Dios ha llamado a nuestro pueblo de Israel, dice, y no lo dejará, será su pueblo para siempre. Le dijeron: nosotros somos de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés nos trajo la ley, dijeron. Entonces Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les dijo que si ellos hacían las obras de Abraham, entonces serían el pueblo de Dios. Pero ¿cómo no hacían las obras de Abraham? Porque solamente cumplían ceremonias, reuniones el sábado, en las fiestas, en los servicios matinales y vespertinos, nada más. Entonces les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque el enemigo de Dios no quiere que trabajen para Cristo. El enemigo de Dios quiere que trabajen para el mundo, porque él se ha adueñado del mundo y aún todavía está en el mundo. Entonces, allí está el principio divino. Ahora vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, página 91. Confirma también, dice así: largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Aquí especialmente la hermana Joel estaba hablando acerca del pueblo adventista. Largo tiempo esperó al pueblo adventista, hasta 1888, para que se posesione el espíritu de servicio, el espíritu de trabajo. Pero no había esto. Hoy en día también Dios está esperando. Si usted cree que usted está en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios,
Dios está esperando que su iglesia, que su pueblo, trabaje y tenga el espíritu misionero. Y que dicen Mensajes Selectos, tomo 1, 137. ¿No se despertará la iglesia a su responsabilidad? Dios espera para impartir el espíritu del misionero más grande que el mundo haya conocido a aquellos que trabajen con consagración abnegada y sacrificio propio. Cuando el pueblo de Dios reciba este espíritu, irradiará poder de esa iglesia. Dios dice, está esperando que la iglesia despierte. Y Dios envió en 1888 al pueblo adventista el mensaje de justificación por la fe para despertar a ese pueblo, a esa iglesia. Pero ese pueblo, esa iglesia no despertó, rechazó el mensaje. Pero hoy el llamado continúa. Si la iglesia despierta, si su iglesia de usted, hermano, su pueblo al cual pertenece, si despierta, dice, a este mensaje, Dios le impartirá el espíritu misionero de Cristo, ese espíritu para hacer obra médico-misionera. Y sigue el llamado de Dios en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345. Dice así: los juicios de Dios están en la tierra. Bajo la influencia del Espíritu Santo debemos dar el mensaje de amonestación que nos ha sido confiado. Este mensaje debe ser dado con prontitud, renglón tras renglón, precepto tras precepto. No dice debe ser dado próximamente o cuando se pueda, sino dice con prontitud, pronto, ahora mismo, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Los hombres se verán pronto obligados a tomar decisiones importantes y debemos cuidar de que tengan ocasión de comprender la verdad, de manera que puedan decidirse inteligentemente por lado del bien. El Señor llama a su pueblo a trabajar y con fervor e inteligencia, mientras se prolonga el tiempo de gracia. En 1888 Dios estaba llamando al pueblo adventista por medio de los 3 mensajeros a trabajar con prontitud. Pero el pueblo adventista rechazó ese llamado a trabajar. Y el mensaje de la justicia por la fe, allí estaba contenido todo lo que el ser humano necesita para trabajar. Ese mensaje traía arrepentimiento, conversión, nuevo nacimiento, recibir por fe y gracia el carácter de Cristo, recibir la habilidad, la elocuencia, el poder del Espíritu Santo. Todo estaba contenido en ese mensaje. Pero el pueblo adventista tristemente rechazó, no entendió. Así como los judíos, Jesús, Cristo, Dios mismo vino a llamar al pueblo judío. Pero el pueblo judío organizado rechazó, los líderes rechazaron y el pueblo siguió su ejemplo. Muy pocos del pueblo aceptaron. Hoy también Dios está esperando que en este tiempo puedan aceptar, aunque sea pocos, de en medio de los adventistas. Y no solamente de en medio de los adventistas, sino también de en medio de las iglesias protestantes, evangélicas, católicos. Porque el pueblo de Dios, dice, la mayoría está en medio de ellos, los sinceros, que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se cometen en medio de ellas, por la incredulidad, por el descuido, la indiferencia.
que existe en medio de esas iglesias. Pero Dios está nuevamente llamando en este tiempo. Entonces en el libro Servicio Cristiano, página 102 dice: todos los que reciben en verdad a Cristo por la fe trabajarán, sienten una gran preocupación por las almas. Dios llama ahora a todo el que tenga un conocimiento de la verdad, a todo el que sea depositario de la sagrada verdad, a levantarse e impartir la luz del cielo a los demás. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si usted recibe la verdad, acepta a Cristo por fe, entonces usted está llamado a trabajar, a levantarse prontamente e impartir la luz. Si usted tiene la luz, necesita impartir. Si usted tiene ya el pan de vida que es Cristo, necesita impartir ese pan. Ese pan se multiplicará. Así como Jesús multiplicó, de 5 panes multiplicó para 5,000, 4,000 y aún sobraron 7 canastas, 12 canastas. Así hoy somos llamados, cada uno de nosotros. Y el último párrafo que vamos a leer en el libro Maravillosa Gracia de Dios, página 26. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. Y el Espíritu de la Iglesia dicen: ven, y el que oye diga ven. Apocalipsis 22:17. A toda la Iglesia incumbe el deber de dar esta invitación. Todo el que ha oído ha de hacer repercutir este mensaje por los valles y por los montes. ¿Solo dice alguna parte de la Iglesia? No, a toda la Iglesia le incumbe, a todos los que han recibido a Cristo, a todos los que reciben la verdad, a todos los que aceptan la luz. Deben prontamente, dice, salir con el poder del Espíritu Santo a llevar el mensaje por los valles, por los montes, por las ciudades, por todo lugar. Ese es el plan de Dios en la salvación. Pero hoy en día, así como en el tiempo de Cristo, así como en 1888, hoy también aún se ha agravado esta situación. Las iglesias no quieren trabajar. Los miembros de las iglesias, los feligreses, no quieren trabajar. Y los líderes se niegan a hacer trabajar a la iglesia. Hay egoísmo en los líderes, solo los pastores, misioneros, ellos quieren trabajar y no quiere que la iglesia trabaje. A pesar que están imponiendo mandatos, normas, planes a las iglesias están pereciendo, las iglesias están muertos espiritualmente, los muertos no pueden trabajar. Las iglesias están sin el Espíritu Santo, sin poder, entonces no pueden trabajar en llevar la luz, en hacer las obras de Cristo, en hacer la obra médico-misionera, no pueden. Entonces algo tiene que acontecer en este tiempo. El último mensaje que mandó en 1888, el mensaje de la justicia por la fe, debe ser recuperado, restaurado. La mina abandonada de justificación por la fe en 1888 por el pueblo adventista debe ser recuperado en este tiempo. Por eso Dios permite que estemos estudiando. Y cada hermano, cada hermana que escuche y comprende este mensaje debe impartir, debe llevar la noticia al mundo con el poder del Espíritu Santo.
Así que todo eso hemos estudiado en más de 400 estudios hasta aquí. Pero ahora la hermana White, la mensajera de Dios, va a hacer un llamado directo en el Congreso de Minneapolis a más de 90 delegados sobre este mensaje que es parte de la justificación por la fe. La justificación por la fe es recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, una vida sin pecado, una vida de victoria sobre el pecado, con un carácter santo, perfecto, lleno de amor. Es la gloria de Dios, el carácter de Cristo, la luz de la justificación por la fe. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué uno va a recibir la luz? Para impartirlo. ¿Para qué va a recibir el amor de Dios? Para impartir, llevar esa noticia de que cada ser humano en este mundo puede recibir el amor de Dios. Para llevar la noticia de que cada creyente que acepta a Cristo puede recibir el carácter de amor de Dios. Puede vivir una vida de amor en el hogar. Su hogar, sus hijos pueden tener solución con el amor. La iglesia puede tener solución con el amor de Dios, porque el amor constriñe, impulsa, es como fuego. Entonces, esa es la noticia que el mundo necesita. Entonces, veamos ahora el mensaje número 9, el estudio número 9 sobre justificación por la fe que la mensajera del Señor presentó en el Congreso de Minneapolis el día 23 de octubre. El día 13º del Congreso. Y podría ser el día 6º del Congreso propiamente dicho. Y comienza con las siguientes palabras. Está en el libro Materiales de Elena White de 1888. Desde la página 146 hasta la página 149. Dice así: Nuestro Salvador le ha dado a cada uno su obra. Así, en esas palabras, en ese contexto, presentó este mensaje en 1888. Dios le ha dado, dice, su obra, su trabajo, su tarea, su misión, su cometido a cada delegado del Congreso de Minneapolis para que lleve esa noticia al mundo entero. Y ninguno de nosotros puede colocar cualquier excusa delante de Dios por no haber hecho la obra que Dios le dio para hacer. Ella dijo, no va a haber excusa porque ustedes ahora han venido al Congreso y Dios está usando 3 mensajeros. Y si ustedes no aceptan la luz y no hacen brillar esa luz, entonces no habrá excusa porque estarán eternamente perdidos. Y no solamente eternamente perdidos, sufrirán las consecuencias de rechazar la luz, porque este mundo está llegando a la crisis, les dijo. Y sobrevivir en la crisis es totalmente imposible para el ser humano. Aunque el ser humano tenga educación, tenga sabiduría, sea científico, tenga mucha riqueza, tenga mucha fama, poder, pero no va a poder enfrentar la crisis. Necesita la justicia de Cristo.
Cristo no requiere de los hombres a los cuales les ha confiado 2 talentos, que use 5 talentos. Pero Cristo espera que nosotros que hagamos lo mejor de acuerdo con la capacidad y con los poderes que Él nos ha dado. Y mientras tratamos de colocar en uso los talentos que Él nos ha dado, esos talentos van a ser mejorados. Todo verdadero cristiano en el nuevo nacimiento recibe talentos, 5 talentos, 2 talentos, algunos hasta 1 talento. Pero ahora tiene que administrar los talentos, las capacidades, las habilidades. No es para utilizarlo para el mundo, para el enemigo de Dios. No es para utilizarlo para el yo, para el egoísmo, para beneficiarse solamente uno mismo. No, sino es para beneficiar al mundo. Y sigue diciendo, las iglesias que llevan a cabo un sistema de trabajo serán iglesias vivas, porque una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Como líder en la iglesia o un ministro que tenga un cargo en la iglesia debe considerar esto como una parte de su trabajo. El cometido, el encargo, el llamado era que cada delegado que era ministro era responsable de enseñar a la iglesia y hacer trabajar a toda la iglesia al 100% para que sea una iglesia viva. Ese es el objetivo del Evangelio, tal como hemos considerado en la introducción. Entonces, los talentos no olvidemos. ¿Qué talento usted tiene? ¿Qué habilidad tiene? ¿Qué preparación tiene? Si usted acepta a Cristo, tiene que usarlo, trabajar para Cristo. Dios no acepta, dice, trabajo a medias. Uno no puede decir, yo voy a trabajar para el mundo 6 días y un día voy a trabajar para Cristo. Así no funciona el plan de salvación. Y si no, veamos. Creemos que los planes que han sido sugeridos por nuestro hermano son sanos, y si practicamos algo en esta línea, en las diversas iglesias, encontraremos que esas iglesias que lleven a cabo un sistema de trabajo serán iglesias vivas, porque una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Un ministro que tenga un cargo en la iglesia debe considerar esto como una parte de su trabajo. Ahora, ¿cómo es posible que ellos descuiden esta tarea de la obra y aún así estén listos para cumplir la dirección que nos es dada en la Biblia por Pablo? ¿De presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús? Cada ministro tiene el deber de presentar una iglesia viva, una iglesia trabajando. Ahora dice, ¿cómo es posible que los ministros, dice, descuiden esta parte de la obra? Y aún así piensen de que están cumpliendo la misión que Dios les ha dado. Tienen que presentar, dice, a cada creyente perfecto en Cristo. Esta es la obra que es delegada a todo maestro. Se trata de educar por precepto y por ejemplo. Y si conseguimos que una iglesia se ponga a trabajar, y si conseguimos enseñarles cómo trabajar en esta línea, entonces usted encontrará que estos obreros van a tener un interés especial. Pero ¿qué estaba aconteciendo en 1888 en el pueblo adventista?
La iglesia adventista se había acostumbrado a no trabajar. Solamente los pastores, los misioneros estaban revoloteando de iglesia en iglesia. No daban el ejemplo de salir a buscar almas para Cristo en el mundo. Por eso la hermana Joy presentó este llamado. Y hablando de las iglesias, ella dijo: hay iglesias en diferentes lugares que podemos decir que están listas para morir. ¿Cómo estaban las iglesias adventistas en 1888? Estaban para morir. Y como rechazaron el mensaje de justicia por la fe que traía vida a la iglesia, vida espiritual para el creyente, vida y poder para los líderes, entonces las iglesias murieron. Hoy en día las iglesias adventistas están muertas. Porque si no estarían muertas, así como la iglesia primitiva, todos estarían trabajando de 2 en 2, 3 en 3, en grupos, realizando el trabajo que Cristo dirige, obra médico-misionera. Y sigue diciendo: si estuvieran listas para morir al yo y al pecado, si muriera a la codicia y el amor al placer, no estarían tan mal. Colocarían todos sus poderes en el ejercicio para hacer la obra del Maestro. Entonces sería una buena muerte al yo y una nueva vida espiritual. Pero lamentablemente, dice, es una muerte espiritual que invade a todas nuestras iglesias. La muerte espiritual estaba invadiendo al pueblo adventista. Hoy en día también el mundo religioso, las iglesias, según los estudiosos, dicen de que hay más de 34,000 iglesias en el mundo entero. Entonces todas las iglesias están invadidos por la muerte espiritual, porque las iglesias no trabajan. Solo esporádicamente cumplen algunos planes de evangelismo, algunas campañas que solamente duran horas, días, semanas, y luego los miembros vuelven a trabajar para el mundo, para el enemigo de Dios. ¿Y por qué no pueden permanecer en el trabajo? ¿Por qué no pueden perseverar en el trabajo? ¿Por qué no pueden continuar el trabajo? Porque no tienen el poder del Espíritu Santo que da vida espiritual. No tienen el amor de Dios. No tienen a Cristo morando en el alma. Pero el llamado estaba siendo hecho, así como ahora estamos estudiando. El llamado es para nosotros, pero en aquel tiempo era para los adventistas. Y ahora para el adventismo no hay excusa. Aunque si la corporación adventista o alguna iglesia adventista separado, organizado, con el objetivo de reformarse, o los ministerios también que se han organizado para reformarse, o los grupos adventistas, si aceptan este mensaje, estudian este mensaje y entregan sus vidas, como hemos estudiado, entregar nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, y entregar todo lo que tenemos, todas nuestras posiciones, riquezas, bienes, a Cristo, para hacer progresar su causa, entonces Dios concederá su Espíritu Santo poder, amor, gracia, y la verdad nos liberará del yo y del mundo. Entonces quedaremos habilitados como los discípulos, llenos del Espíritu Santo, para trabajar
por la salvación de las almas. Pero la Iglesia Adventista, a pesar de un llamado así directo, se negó a aceptar a Cristo. Y la hermana White les dijo, ahora aquí viene el punto esencial, les dijo. El estar seguro que esos obreros poseen el Espíritu de Jesucristo, si ellos están llenos con el amor de Dios, el cual debiera estar en el corazón de cada obrero, y si ellos buscan sabiduría de arriba, entonces dice, ¿qué harán? Trabajarán con la excelencia espiritual. Quiero saber por qué como cristianos que profesan creer las más solemnes verdades que Dios jamás les haya dado a los mortales, no poseemos obras que correspondan a nuestra fe. Esta es la obra que tenemos que hacer. ¿Por qué dice la predicación del Evangelio no corresponde al mensaje tan sublime, tan precioso, tan grandioso, tan poderoso? Y no podemos llevar esa noticia al mundo. Ni siquiera nosotros no nos beneficiamos. ¿Qué está aconteciendo?, dijo la hermana White. Podemos ver, dice, a muchas de nuestras hermanas que saben cómo tejer finos artículos para sus casas, gastan tiempo, dinero, dice. Pero ese trabajo que hacen las hermanas, dice, para poder adornar sus casas, gastan dinero, está comparado, dice, con el heno, madera y rastrojo y hojarasca, y de sustancias que se consumen y que perecen. Pero el primer trabajo que deben hacer es una consagración personal de sus vidas, dice. No queremos que nuestros medios sean usados para nuestros propios intereses egoístas. ¿Le estamos colocando, dice, nuestros tesoros en el cielo? El mismo Dios se va a conectar con todo trabajo y esfuerzo de autosacrificio que se haga para educarnos y entrenarnos para trabajar. No solamente los pastores son llamados, ni los creyentes varones, sino las mujeres también tienen que trabajar activamente. ¿Pero cómo? Dice, nuestras hermanas pueden hacer una buena obra para el Maestro. Ellas pueden trabajar por las hermanas en sus hogares. Nuestros hermanos pueden alcanzar a los hombres. Se deben, dice, ahorrar dinero para trabajar. Entonces, ¿cómo es el trabajo en el plan de Dios? Las mujeres deben trabajar por las mujeres también, y los hombres por los varones. Y la hermana White presenta su ejemplo, su experiencia, y vamos a leer, dice así: una mujer mensajera del Señor, que dedicó toda su vida, y así Dios le tiene guardado la corona de la vida eterna. Dice así ella: yo me acuerdo que cuando el poder convertidor de Dios vino sobre mí en mi niñez, yo quería que todos recibieran la bendición que yo quería. Y no podía descansar hasta que les contaba eso. Comencé a visitar a mis jóvenes compañeras y fui a sus hogares para hablar con ellas y contarles mi experiencia, cuán precioso era el Salvador para mí y cuánto quería servirle y cuánto quería yo que ellos también le sirvieran. Así es que les hablaba de la preciosidad de Cristo y les decía: ¿no les gustaría arrodillarse y orar conmigo? Algunas se arrodillaban y otras se sentaban en sus rodillas. Pero antes que termináramos,
Todos estaban sobre sus rodillas y orábamos juntas durante horas hasta que la última diría: yo creo que Jesús ha perdonado mis pecados. Y algunas veces el sol comenzaba a aparecer en el cielo antes de terminar la lucha. Hay gran poder en Jesús, ahora les dijo. Es tiempo de alcanzar las almas de aquellas por las cuales Cristo murió. No queremos ser negligentes en esta obra, dijo la hermana Juan en el Congreso de Minneapolis. Yo creo que el plan ahora, bajo consideración, es uno del cual Dios se va a agradar, les dijo, el plan de Dios para trabajar. Que las iglesias que ahora están listas para morir quieran a alguien que planifique para ellos y que tenga el poder de colocar las cosas en operación. Pero ¿quién lo hará? Ese es el problema de las iglesias que están por morir. Esperan que alguien los saque al trabajo, que alguien les dé planes. Pero ¿quién lo hará? El que debe hacerlo es Cristo. Por eso todo creyente necesita consagrar es separar, dedicar, entregar su vida a Cristo, que es la conversión, el nuevo nacimiento, y recibir la vida de Cristo. Según Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Cristo vive en él, el Maestro. El Maestro le dará el plan, el Maestro le habilitará, el Maestro le dará su gracia, su espíritu, su carácter, su sabiduría, palabras, todo. Entonces dice, si los líderes comienzan a trabajar, va a comenzar uno y después otro, tal como el Espíritu de Dios trabaje con nosotros, y veremos que podemos alcanzar a las personas no por nuestra propia habilidad, sino por el Espíritu Santo. Dios no quiere que seamos novatos, dijo la hermana Juan en el trabajo misionero, sino elocuentes, preparados por el Espíritu Santo. Estaba llamando de que ya los líderes debían comenzar y luego debían seguir los otros. A la final toda la iglesia debía trabajar activamente. Ese es el propósito del mensaje de la justificación por la fe. Allí está la mayor prueba, porque hoy en día la Corporación Adventista dice, nosotros ya hemos aceptado, dice, el mensaje de la justificación por la fe. Estamos predicando. También las iglesias que se han separado, queriendo reformarse, también dicen, nosotros hemos aceptado ese mensaje, por eso nos hemos organizado para predicar. Los ministerios también igual dicen, los grupos también. Pero la pregunta es, comenzando por los líderes, todos los feligreses, los creyentes, los miembros, ¿están trabajando activamente siguiendo el ejemplo de los líderes? Si es así, entonces necesitamos felicitarles y necesitamos nosotros unirnos a ellos si queremos la salvación. Pero si no están trabajando activamente todos, entonces eso demuestra de que no han recibido el mensaje de la justicia por la fe. Apenas saben superficialmente. Tienen el envase, el cascarón de la justicia por la fe, pero no tienen la esencia, no tienen a Cristo. El problema es que no quieren humillarse y aceptar que se han equivocado. Ahora, dijo la hermana Juan en el Congreso, hermanos y hermanas, queremos que la frialdad salga de nuestras vidas. No hagan que los ministros piensen que ellos tienen que decir todo y que tienen que hacer todo el trabajo, sino que llamen a otros para que conduzcan a las reuniones. Estaba diciendo de que el llamado de Dios no es que solamente los pastores trabajen, sino que todo el pueblo debe trabajar.
y les contó la historia de un hombre que contrató obreros, 12 obreros para trabajar, y nombró a un supervisor, a un jefe, a un maestro para que los haga trabajar. ¿Y qué aconteció? Y cuando el dueño del trabajo vino a ver el trabajo que les dio de cavar un pozo grande, ¿cómo los encontró? Dice, el supervisor, el maestro, el jefe, estaba trabajando, sudando, y los 12 hombres estaban mirando, observando, espectadores. Así como los fanáticos espectadores del deporte que están en las tribunas, así estaban. Y el dueño llamó la atención al supervisor, al jefe, al maestro, y le dijo: yo te he contratado para hacer trabajar. Ahora aquí está tu sueldo, estás despedido. Y la hermana Joy dijo: ahora Dios nos ha hecho maestros del rebaño, a todos los líderes ministros. Él quiere que eduquemos a cada uno en su obra, para que podamos usar todos los talentos. Nuestros ministros hacen la obra en vez de educar a otros para que tomen la responsabilidad de la causa. El trabajo de los ministros debiera ser el trabajo de un maestro. Un obrero puede hacer que 20 trabajen. Entonces usted está educando para que trabaje la iglesia, o ustedes están trabajando el trabajo de la iglesia, dijo la hermana Joy a los líderes. Pero como el pueblo adventista rechazó este mensaje, hasta hoy se han quedado solamente los ministros, los líderes, revoloteando de iglesia en iglesia, y la iglesia está dormido. La iglesia son espectadores fanáticos, nada más. Y la hermana Joy dijo: yo creo que veríamos en el año siguiente una elevación, una salud, una atmósfera diferente en la iglesia. No habría tantos chismes ni bromas ni problemas en la iglesia si la iglesia trabaja, dijo. Y presentó el ejemplo de que una persona cuando tira una piedra en el mar. Cuando tira, dice, una piedra sobre el agua, la primera onda es pequeña, pero se va agrandando y agrandando hasta que llega a la orilla. Así debe comenzar el trabajo, dijo, por los pastores, por los líderes. Planifiquemos, dijo, para llevar adelante estos planes al pie de la letra. Hermanos, ¿queremos hacer algo para colocar las cosas en funcionamiento para Dios?, preguntó. ¿Queremos hacer algo que salve almas?, siguió preguntando, para que finalmente entremos en la alegría de nuestro Señor, que podamos alabarlo, porque hemos sido los medios, instrumentos de Dios para salvar a alguien a través de Cristo, para que alguien pueda decir algún día: es a través de su medio, es usted el que me ha salvado, me ha dado el mensaje de Jesucristo y me ha llevado a Cristo. Esa es la manera en que debemos entrar en la alegría de nuestro Señor. Esa es la manera en que queremos trabajar. No podemos saber aquí cuál será el efecto de nuestro trabajo, pero en la eternidad podemos ver lo que hemos hecho por el Maestro. Planifiquemos para llevar adelante estos planes al pie de la letra, entonces las bendiciones del Señor asistirán a nuestras labores. ¿Cómo debe trabajar la iglesia? Dijo, al pie de la letra. ¿Y cómo es ese trabajo al pie de la letra? Ya hemos leído al principio de este estudio. Todos los que reciben a Cristo en verdad
y a Cristo por la fe, trabajarán. Se levantarán a impartir la luz del cielo a los demás. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. Y todo el que ha oído ha de hacer repercutir este mensaje por los valles, por los montes. Los juicios de Dios están ya en la tierra. Y realmente nosotros en este tiempo estamos viendo con nuestros ojos físicos y también con nuestros ojos espirituales, la fe, los juicios de Dios. Entonces, bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, debemos dar el mensaje de amonestación que nos ha sido confiado. Este mensaje entonces debe darse con prontitud. El Señor llama a su pueblo a trabajar. Si usted está en el pueblo de Dios, el Señor le llama. Pero si su pueblo, si su iglesia no quiere trabajar, entonces usted tiene que clamar a Dios, tiene que pedir a Dios, tiene que orar a Dios, decir: Señor, llévame a tu pueblo, llévame a tu iglesia, donde tus hijos están llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo trabajando. Yo quiero unirme, no puedo estar separado. Esa es la obra que nos espera. Y hemos leído al pie de la letra debe cumplirse, dice, ¿no se despertará la iglesia a su responsabilidad entonces? Dios está dispuesto a impartir el espíritu misionero del misionero más grande que el mundo ha conocido, a Cristo Jesús, el médico misionero. Hoy Dios espera impartir el espíritu del médico misionero. La Iglesia de Cristo entonces fue organizado con propósitos misioneros. La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio. Y los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar esa gloria. ¿Qué es la gloria? El carácter de Cristo, el amor de Dios. Ese es el mayor mensaje que viene incluido en el paquete de la justificación por la fe. Porque Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, yo estaré con vosotros. Y cuando el Evangelio sea predicado, será inminente la segunda venida de Cristo. Pero antes, cuando sea predicado, la verdad despertará oposición, persecución. Y si no hay persecución en las iglesias, es porque las iglesias no tienen la verdad, no tienen el amor, no tienen a Cristo. Jesús dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también lo harán. Que Dios pueda bendecir su palabra, este mensaje nos pueda llevar a tener verdadera fe y a tomar decisiones para vida o para muerte. Gracias a Dios por este mensaje, gracias por su amable atención de los hermanos, y será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea.